digo, esto no es para ningún problema. No les estoy diciendo que falten, pero si alguien tiene algún problema, yo entiendo. Hay unos que luego tienen problemas de internet o problemas, se fue la luz, no sé. Cualquier cosa, pues, que me digan, ¿no? Que me digan por qué no vinieron hoy. Ok. Bueno, chicos, ¿ya alguna otra duda por ahí antes de empezar? ¿Todo bien? Si no, pues ya saben, ahí estamos abiertos a preguntar cuando quieran, ¿ok? Bueno, les voy a compartir y me dicen si lo ven. Bueno, ya alguien empezó la grabación, está bien. Pues, ¿por qué no me quiere salir a la pantalla? Permíteme, no quiere que comparta. Dejen que abra y espero que lo vean. Según ya lo tenía listo. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Chicos? No, profe. ¿Qué No, ven? profe. ¿No se ve el PowerPoint? No. No, vemos su video. A ver, déjenme ver otra vez. Algo está. A ver, otra vez compartir. No quise hacer eso. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí ven eso, verdad, chicos? Ya, profe. Sí, ahora sí. Okay. Sí. Ya. Muy bien, gracias, gracias. Dibujar para tener letra. Ok. Bueno, pues el tema que vamos a empezar es esterilización de medios de cultivo. Sí, ay, perdón. Vamos a... Una pluma, no, quiero pluma, no puntero. Ok, esterilización de medios de cultivo. Aprovechando estas figuritas, pues recuerdan qué es esterilización de medios de cultivo. Pues como vimos en alguno de los videos, se hablaba de que hay varios pasos, ¿no? Que hay varios procesos para llevar a cabo la esterilización, o más bien dónde requerimos, ¿no? Ahorita vamos a ver, pues, que necesitamos esterilizar en caso de, pues, hasta el fermentador y todas sus tuberías, ¿no? Pero en este caso, pues, es uno grande. Aquí tenemos un bioreactor de laboratorio que posiblemente puede caber aquí. Y esto creo, no sé si todos lo conocen, pues es un autoclave, ¿no? Es la famosa autoclave de laboratorio que generalmente todo laboratorio de microbiología o que tenga que ver con medios de cultivo que tenga que esterilizar, pues lo tienen. Y si se fijan, pues quizá un fermentador pequeño sí cabe. Pero imagínense esta cosota, ¿no? Pues, querer ponerla acá, pues no, ¿verdad? Es impensable. Por eso aquí nomás quería aprovechar la figura para decirles que podemos esterilizar todo un bioreactor con todas sus partes, todos sus puertos, todos sus medidores. Quizás quepa en un autoclave. Pero aquí, pues sí tenemos que esterilizar de algún otro modo, pues todas las tuberías, el bioreactor en sí, y para eso, pues vamos a requerir otro tipo de procesos, como son la chaqueta, los serpentines, etcétera, ¿no? Así nomás era para aprovechar esa figura. ¿Qué entendemos por esterilización? Como dice aquí, ¿no? De un punto de vista médico, pues esterilización significa que no tenemos que, bueno,
que no se tiene una capacidad reproductiva, ¿no? En cuestión médica. O sea, puede ser una persona, ¿no? Podemos ser personas que por algún problema, pues no tenemos capacidad reproductiva y se dice que somos estériles en cierto punto, ¿no? Pero para cuestiones acá de nosotros, como dice aquí, ¿no? De punto de vista se puede entender la esterilización como la acción encaminada a destruir la capacidad reproductiva. De hecho, eso lo vamos a buscar también de los organismos vivos, ¿no? Pero aquí la vamos a definir como la remoción o destrucción total, total de toda forma de vida, ¿ok? Ahí no es para que lo vayan viendo esas diferencias, ¿no? Podemos decir que esterilicé algo por no hacerlo viable, o sea, acuérdense que tenemos microorganismos, vamos a pensar así, aquí están enojados, que de algún modo, aunque sigan vivos, son estériles, ya no son viables, ¿sí? Es un modo de pensar la esterilidad, pero vamos a nosotros a definirlo como la remoción total, ¿no? Aquí le damos mate a todos los microorganismos, ¿no? Ahora sí que la muerte ahí está total y no existe nada fuera de, pues nada, de plano, de cualquier forma de vida que pudiera haber ahí, no. Y eso se refiere en un elemento de volumen, como puede ser nuestro volumen de medio de cultivo, etcétera, o en una superficie de un determinado material. ¿A qué se refiere esto? Pues si yo tengo mi bioreactor, pues quiere decir que la esterilidad va a estar, si esto ya lo metí en un autoclave, pues todo mi bioreactor se supone que ya está estéril, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar cómo es que queremos mantener esa esterilidad. Y póngale que aquí pues hay tuberías, ¿no? Bueno, puede ver la chaqueta, aquí con el cual hicimos la esterilidad pensando en un bioreactor grande, o si es chico, pues cabe en el autoclave, y si no, pues por chaqueta, con vapor esterilizamos. Y todas las tuberías anexas que pudiera tener, por como es la que viene del aire y cosas así, todas esas tuberías pues también se tendrían que esterilizar, ¿sí? Porque habría que esterilizar todo lo que está alrededor del bioreactor, ¿no? ¿Con qué fin? Pues con el fin de mantener axenia. Ahorita vamos a ver qué es axenia. Y para eso trabajamos de modo aséptico, ¿sí? Pero vamos por partes. Ya definimos lo que es esterilización, ¿sí? Entonces es eliminar cualquier forma de vida que pudiera haber en un elemento de volumen o en alguna superficie. Hay otros definiciones, otros, ¿cómo se podría decir? Sistemas, por decir así, de que luego se mezclan o se me están yendo las palabras, o se manejan de manera similar, como es la pasteurización, que no necesariamente es una esterilización. En pasteurización, pues son tiempos cortos, temperaturas altas, pero por poco tiempo, para esterilizar, por ejemplo, o para más bien le llamamos pasteurización a la leche, ¿no? Pasteurizar la leche buscando que se mantengan sus sustancias lábiles, como vitaminas, minerales, todo se mantenga, pero que quede estéril de otros microorganismos. La tindalización, pues es algo similar, nomás que se hace por lotes, ¿no? Aquí es como por lotes rápidos que se mete, pero se está llevando a cabo también una especie de pasteurización. Otra definición con la cual luego, o conceptos con los cuales podemos, no sé, hacer como sinónimos, es la desinfección, ¿sí? Luego podemos decir, no, ya lo desinfecté pensando en esterilización, y no necesariamente es así. Una desinfección generalmente se usan agentes químicos, o pueden ser de otro tipo también, pero que atacan de un modo diferente. Por ejemplo, si son agentes que te matan bacterias, se dice que son bactericidas. Pero también hay agentes químicos que podrían nomás como, ¿cómo se podría decir? Ponerlo stand-by, o sea, que no siga reaccionando una bacteria en algo,
pero que no lo matas, sino simplemente lo mantienes como estático, ¿no? Y se les llama bacterioestáticos. Y los fungicidas, pues son los que matan, pero hongos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con hongos, mohos, todo eso, son otro tipo de agentes. Si se fijan, pues aquí está, ¿no? Y desinfección luego también, porque también existe, ¿cómo se le llama? Cuando se usan antisépticos en heridas y todo eso, pues también tú dices, estoy desinfectando, ¿no? Pero eso ya es para personas y pues ahí normalmente se usan lo que le llaman antisépticos. Son otros sistemas, pero esos son otras cosas más farmacéuticas o más de médico, ¿no? Pero aquí lo que vamos a enfocar más es esto, la esterilización. Y como les dije ahorita, si yo ya esterilicé, yo ya tengo estéril mi bioreactor, ahora sí que yo debo crear como una especie de barrera que no permita que pase nada que no sea séptico o que no esté estéril, ¿no? Por decir, aquí entra el aire. Por ejemplo, ¿qué cosas van a entrar aquí? Pues de entrada tengo que inocular, ¿no? Después de que ya lleve a cabo una esterilización, pues tengo que inocular. Entonces aquí va a venir una cantidad de microorganismos que yo voy a alimentar. Y no me sale aquí, inoculo, ¿sí? Y eso lo tengo que hacer de manera aséptica, ¿sí? Tengo que buscar un modo de que, pensando en laboratorio, pues ¿cómo inoculo? Pues generalmente llevo mi matracito, la voy a introducir por alguna entrada de la parte superior, algún puerto, y llevo mis mecheros. Creo que todos estamos, de algún modo lo han hecho o han visto ese proceso, ¿no? Que tú inoculas de un matraz, pero pones primero un ambiente aséptico con mecheros, ¿sí? ¿Qué otra cosa entra? Pues va a entrar, si quieres controlar pH, pues puedes meter ácido o puedes meter base, ¿no? Ácido o hidróxidos. Y eso también tiene que venir estéril. Sí, porque no tiene caso. Imagínense que yo todo el medio de cultivo que tengo aquí, lo esterilicé y todo, y luego yo meta algo que lo pueda contaminar, pues no. Y ahorita vamos a ver qué efecto tiene esas contaminaciones, ¿no? Entonces, si queremos agregar alguna otra sustancia, cualquier cosa que agreguemos, lo tenemos que hacer de modo aséptico, ¿sí? El aire, pues también. Aquí, de hecho, se usan filtros absolutos, se usa filtración, aquí no usamos tanto, sería muy antieconómico querer estar esterilizando con vapor o algo el aire, ¿no? Se usan filtros que le llamamos filtros absolutos que retienen cualquier microorganismo que pudiera ser mayor de 0.2 micras. Generalmente retenemos hasta 0.2 micras. Y eso también, entonces el aire que está introduciéndose, pues también está estéril, ¿sale? ¿Y todo esto para qué? Esta barrera, hagan de cuenta que le pongo, de protección haciendo asepsia, ¿a qué me lleva? Pues a esto, a la axenia. ¿Qué es axenia? Nomás para ver si andan por ahí. ¿Alguien sabe qué es axenia? ¿Será un sinónimo de esterilización? Como lo mismo casi. No exactamente. ¿Alguien más? A ver si. ¿Axenia es que sea un mismo tipo de células? Exacto. Algo así, ¿no? Todo esto que les dije, esterilizar, cuidar la asepsia de todo eso, es con el fin de que aquí crezca ¿qué? Pues este microorganismo que inoculé, que solo eso crezca. Axenia es que crezca solo el elemento o el microorganismo de interés, ¿sí? Como dices, ¿no? Solo que crezca un tipo de microorganismo o más que un tipo, el que yo voy a usar. Si yo ya sé que cierto microorganismo me va a producir algo, pues el que yo quiero que crezca en mi proceso es ese. Y se dice que es un proceso axénico. O que se cuida la axenia, ¿no? Porque si no hay axenia, quiere decir que hay ¿qué? Pues va a haber otros microorganismos, ya no va a ser axénico, y esos otros microorganismos pueden crecer y van a competir pues con el medio de cultivo y me va a quitar, pues, no sé, las componentes que tengamos de sustratos y todo eso, ¿no? Como puede ser esto. Dice, ¿por qué y para qué esterilizar un medio de cultivo? Porque los componentes
de los medios de cultivo contienen de miles a millones de microorganismos viables, lo que decíamos, ¿sí? Si yo lo dejo así tal cual, pues esos componentes que van en mi medio de cultivo, que puede ser a nivel grande, acuérdense, cuando ya es nivel industrial, pues no usamos glucosa ni cosas de esas, ¿no? Ni sacarosa. Se busca otros tipos de nutrientes que son desechos de otras industrias, como puede ser melaza, paja de trigo, cosas así. Y pues estamos metiendo ahí no sabemos qué, ¿no? Y todo eso pues tiene que esterilizar, ¿sí? Tenemos que buscar que sea estéril para que solo crezca mi microorganismo de interés. Bueno, aquí se ven unas, hagan de cuenta que es del mismo todo, ¿no? Si no, tendríamos ahí una mezcla de diferentes microorganismos que van a hacer que, ¿qué? Pues que haya una competencia, ¿no? Y entonces queremos evitar la competencia por el sustrato entre los microorganismos contaminantes y los empleados en el proceso. O sea, es algo muy indeseable, ¿no? Si yo sé que este microorganismo, por decir aquí el que ya tenemos, que un microorganismo, una levadura, una bacteria, no sé, un hongo, me produce tal antibiótico, si yo permito que entren otros microorganismos, pues van a estar compitiendo por ese sustrato y me pueden desviar el proceso totalmente, ¿no? Igual gana uno de los de la competencia, o sea, uno de los otros y me lleva el proceso a otro lado. ¿Y qué va a hacer con mi proceso? Pues matarlo, no puedo decir así. No me va a servir. Por eso tenemos que hacer ese proceso axénico donde solo crezca el microorganismo de interés que necesito. ¿Ok? Otro, ¿por qué esterilizar? Para evitar la dispersión al ambiente de microorganismos patógenos o potencialmente patógenos. Este es el caso, por ejemplo, si tenemos microorganismos que pueden causar enfermedad, no sé, que son pues sensibles, por decir así, o que deben ser manejados de un modo muy especial, pues si lo tuviéramos ahí, se podría dispersar, ¿no? Se pueden estar, por eso generalmente en nuestros procesos de fermentación que llevamos a cabo, entra el aire, si es que es aeróbico, y lógico, está saliendo, ¿no? Así que se va. Y ese lo tenemos que poner un filtrito por acá, ¿no? Generalmente se le pone un filtro antes de llevarlo a la atmósfera, por decir así, para evitar contaminar algo, ¿no? O lo que se hace también a veces, pues es esto, no lo mandas directo, sino lo pones en una solución de cloro o algo y que ahí esté borboteando para asegurar que no vaya a estarse, ahora sí que mandando al ambiente algún microorganismo que pudiera ser patógeno. Generalmente en laboratorios como los que llevamos nosotros, pues no hay nada de, bueno, solo que estés preparando algo, ¿no? Algo tipo farmacéutico que pudiera haber cierta, que sea patógeno algún microorganismo de los que usamos, pero generalmente nunca usamos microorganismos patógenos, ¿ok? ¿Y cuál es el otro, por lo que vamos a esterilizar? Pues para evitar la contaminación del producto, ¿sí? Recuerden que yo estoy produciendo algo, un producto determinado. Si no hice una buena esterilización, perdón, aunque se mantuviera quizás un poco axénico, pues podría haber contaminación, ¿no? Si se contamina por alguna de las entradas que les decía ahorita, ya sea que estemos metiendo alguna sustancia para control de pH, antiespumantes, cosas de esas, pues si no va bien esterilizados, pues podemos contaminar. Y vamos a contaminar, lógico, el producto también, ¿sí? Por eso es que tenemos esto. ¿Para qué lo esterilizamos? Para todo esto, ¿no? Para eliminar los microorganismos, para evitar competencia por el sustrato, para no dispersar microorganismos patógenos y para eliminar cualquier posible contaminación de nuestro producto. ¿Y por qué queremos eliminar contaminación del producto? Recuerden que el producto que yo estoy produciendo, perdón la redundancia, pues es dinero, ¿no? Es algo que yo quiero tener, pues para poder venderlo o que me lleve alguna ventaja económica.
¿Qué podemos hacer? Pues la contaminación de una fermentación pues puede traer como consecuencia en el menos malo de los casos, o sea, lo mínimo así que pudiera pasar, pues es una baja en el rendimiento del producto con base en el sustrato, o sea, la YXS, ¿no? Famosa. Quizá ya no voy a producir los mismos gramos, ¿no? Si sin contaminar produzco, no sé, 10 kilos por... No, 10 gramos por kilo de sustrato, por decir algo, pues aquí puede bajar a 5 y pues va a bajar ahí, ¿no? Y eso puede ser causa de esa contaminación que pudo haber ocurrido. Eso es en el menos malo de los casos. A lo mejor sí se produce lo que yo quiero y pues me aguanto, pero me bajó la ganancia, ¿sí? Y ya en el peor de los casos, pues es la pérdida total del lote, ¿no? Si se pierde todo el lote, pues adiós ganancias, ¿no? Por eso se puso esa figurita ahí. ¿Sí? Adiós ganancia y adiós trabajo, quizás, ¿no? Si nosotros somos los ingenieros que estamos llevando a cabo un proceso y por algún problema que no hicimos bien o algo que no se vio, podemos perder todo un lote. Imagínense a nivel industrial, ¿qué es esto, no? Perder un lote donde quizás, no sé, se pudieron gastar miles y miles de pesos, ¿no? Tanto en el medio de cultivo, en llevar a cabo la esterilización, que es consumo de energía, acuérdense. Y pues sí, y todo lo vamos a tirar por un descuido, pues sí. Luego por eso nos corren, ¿no? Bueno, eso sería en el peor de los casos y esperemos que nunca les pase ni nos pase. Ok, ya vimos por qué es necesario esterilizar, ahora sí que el medio de cultivo, que de hecho aquí está, ¿no? Esterilización de medios de cultivo y productos de fermentación es lo que vimos, estamos viendo, pero hay otros subprocesos, ¿no? Quizá debí ponerlo esto antes. En los que se puede emplear la esterilización, ¿no? Ya les dije, puede ser esterilización del aire y los gases de fermentación. Todo lo que sale, pues ahí lo podemos esterilizar o lo que entra también, ¿no? Y la esterilización del fermentador, tuberías y equipos auxiliares es la otra parte, pero nosotros ahorita nos vamos a enfocar en estos, ¿ok? En la esterilización de medios de cultivo. Ok. ¿Cómo llevamos a cabo o qué métodos tenemos para esterilizar? Muy bien, pues tenemos hay varios métodos para esterilizar, pero va a depender de qué, del tipo de esterilización, o más bien del equipo, lo que queremos esterilizar, ¿no? Que es, no sé, ¿qué es lo que queremos esterilizar? Pues de eso va a tener mucho que ver con estos tipos de métodos que podemos tener. Uno de ellos es el calor, que de hecho, pues de una vez se los digo, es el que vamos a usar, pero como les decía, podemos tener filtración. Hay filtración de medios de cultivo, pero generalmente no la usamos. Nosotros lo vamos a usar más con respecto al aire, ¿sí? Y les decía, posteriormente vamos a ver un apartadito de cómo se esteriliza el aire. También existe el otro método, las radiaciones de alta energía, rayos gamma, rayos X, no sé, ultravioleta, etcétera, que es un modo también de poder llevar a cabo esterilización y se usa generalmente para pues, agua potable o cosas de esas. Podemos también nosotros esterilizar en medio de cultivo, pero generalmente no es muy conveniente por los modos que trabajamos, ¿no? También se pueden usar microondas y agentes químicos, ¿sí? Ya vimos que agentes químicos pues son más del tipo, como si fueran antisépticos, es más como de desinfección, pero también existe algunas sustancias químicas que esterilizan, como el óxido de etileno, ¿no? Que puede servir para superficies y cosas de esas. Pero por lo práctico, eficiente y otras cosas, vamos a usar calor. Y vamos a usar dos tipos, el calor seco y el calor húmedo. El calor seco, pues generalmente son de 160, aquí 60, pero va desde 160 a 200 grados centígrados, por mínimo 2 horas. Así es como esterilizamos, ¿qué? No sé si alguien recuerda, pero pues esterilizamos todo lo que es material metálico a veces, o las pipetas o cosas en laboratorio, ¿no? Si fuera menor temperatura, pues le damos más tiempo, ¿sí?
y el húmedo, que es el que vamos a estar usando para nuestros equipos. Si alguien recuerda, se acuerdan que en un autoclave es donde normalmente usamos ese calor húmedo y siempre decimos que lo hacemos a 121 grados centígrados por 15 minutos y una atmósfera, ¿no? Generalmente es lo que se usa en laboratorio. Por eso tengo aquí esto, ¿no? Esto es como si fuera el autoclave, pero ¿qué es? Si se fijan, es como su olla express. Aquí, pues, calientas algo y lógico, se produce vapor, es lo que es funcionamiento del autoclave, y pues ahí con ese vapor que tienes encerrado es el que se lleva a cabo la esterilización cuando llega a 121 grados centígrados. Aquí, pues, es una estufa donde llevamos a cabo pues este proceso de calor seco, y pues aquí son radiaciones, ¿no? Radiaciones alfa, beta, gamma, que pueden esterilizar ciertos equipos donde no podemos usar calor ni podemos filtrar. Generalmente usamos pues esas radiaciones. Pero nosotros vamos a utilizar más esto. Y esto es lo que viene aquí, ¿no? Por lo práctico, por eficiente y económico, el método de esterilización más empleado por nosotros para esterilizar medios de cultivo, pues es el calor húmedo, ¿sí? ¿Por qué calor húmedo? Generalmente el calor que usamos o el vapor que se usa es del tipo saturado. ¿Alguien me puede decir por qué usamos vapor saturado? ¿Qué tiene de ventaja un vapor saturado con respecto a un vapor seco, por decir algo? ¿Cuál transfiere más el calor? ¿O dónde será más sencillo o habrá más transferencia de calor? Chicos, ¿alguien que conteste? El vapor saturado, ¿no? El vapor saturado, ¿no? Por la humedad. Sí, generalmente la humedad que lleva, eso hace que sea muy transferencia, por decir transfiere el calor más fácil que algo donde no hay agua, ¿no? Por eso se utiliza vapor saturado. Por eso cuando hablamos de calor húmedo, acuérdense mucho del vapor saturado. ¿Sí? Vapor, porque hay otros tipos, ¿no? Ahí se dice que hay vapor, más que seco, se le llama sobrecalentado y cosas de eso. Y sí, pues eso se usa, pero aparte de que gastas más energía, realmente no es el que requerimos nosotros para cuestiones de esterilización. Se lleva a cabo para otro tipo de procesos donde no necesitas tanta humedad, ¿ok? Vapor saturado. Ok, existen dos formas de esterilizar un medio de cultivo con calor húmedo. En un proceso por lote y un proceso en continuo. Aquí como para que se acuerden los tipos de cultivos, pero bueno, es otra cosa, ¿sí? Aquí vamos a llevar un proceso por lote, pero de esterilización, y un proceso en continuo para esterilización. Esterilización en lote y esterilización continua, ¿sí? Son los dos métodos que vamos a utilizar. Ya me imagino que me imagino que se imaginen. En un cultivo, bueno, ya estoy mezclando aquí, en una esterilización en lote, pues ¿qué es más que meterlo? Como cuando lo metemos al autoclave y lo dejamos ahí, pues a esto, ¿no? 15 minutos, que es lo más clásico que se usa, a 121 grados centígrados. Y bueno, aquí no se pone, pero generalmente a una atmósfera, ¿no? Para que llegue a esa temperatura. Porque si lo dejáramos abierto, lógico, no pasa de 90 grados, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México, por la cuestión de la presión atmosférica. Ok, pero quiero que vean esta relación para que podamos entender el por qué existe lote y continuo. Generalmente la muerte térmica de microorganismos es una relación tiempo-temperatura, ¿sí? Como ven aquí, el tiempo. Si el tiempo aquí en este caso va bajando, las temperaturas también van bajando. Bueno, más bien aquí van subiendo en este sentido, aunque va hacia abajo, ¿ok? Si se fijan, a una temperatura menor, como 116 grados centígrados, necesitamos 30 minutos para que se lleve a cabo la esterilización. Si ya subo 2 grados más, con 2 graditos más,
ya bajó a 18 minutos. Y si lo bajo o aumento la temperatura más, en este caso por 3 grados más, si se fijan, pues ya bajó más y así se va, ¿no? Al aumentar aquí a 125, ya nomás necesito 8 minutos. Y ya a 132 grados centígrados, si lograra llevarlo a esa temperatura, con 2 minutos me basta, ¿sale? Y es algo en lo que se basa, pues, el proceso continuo. Nuevamente el lote maneja esto, ¿sí? En lote vamos a manejar esto, abajo, hacia acá, ¿no? Pero en continuo vamos a utilizar esto de los tiempos cortos, pero bueno, eso será después. Tiempos cortos, temperaturas altas, ¿ok? Esa es una de las diferencias que vamos a ir marcando entre un lote y un continuo. Recuerden que esa temperatura que estamos marcando aquí debe ser del medio de cultivo, ¿sí? O sea, dentro del, bueno, donde lo tengan, no afuera, porque no es lo mismo a veces la temperatura que puede haber dentro, no sé, de que pudiera estar marcando aquí esto, un autoclave a lo que está acá adentro, ¿no? Esta temperatura debe ser la que está aquí, ¿sale? Dentro de lo que estemos esterilizando, que sea el medio de cultivo o el que tenga esa temperatura. Cuando un medio de cultivo se esteriliza en lote, es lo que les decía ahorita, quiere decir que se encuentra en el interior del recipiente en el que se esterilizará, ¿sí? Por eso tengo aquí está el autoclave, ¿lo ven? Está el autoclave y dentro del autoclave, hagan de cuenta que está el matraz donde tienen el medio de cultivo. Cuando se puede hacer así en un autoclave del tamaño que sea, pero que se pueda hacer, pues ahí metemos el bioreactor, los matraces, no sé, todo lo que se pueda requerir esterilizar, pero debe estar dentro de, por decir, de esta olla, ¿no? De esta autoclave. Y lo que les decía, ¿no? Pero ya un fermentador donde, pues, enchaquetado y todo, porque son, no sé, 50 litros mínimo, pues ya es más difícil querer meterlo acá. Y por eso aquí se tiene que hacer de otro modo, ¿no? Aquí hacemos también un proceso en lote, pero utilizando el vapor a través de la chaqueta, ¿sí? Pasa el vapor a través de este enchaquetado que está aquí y calentamos hasta los 121 grados, igual como si fuera el autoclave, pero ahí es los 121 grados y presurizado, y después enfriamos con agua, ¿sí? Acuérdense que por la chaqueta pues puede ir tanto vapor como agua, ¿no? Pero eso ya es un proceso aparte, ¿sí? Ya se lleva más bien en situ, en el sitio, ¿no? No lo metemos en algo como podríamos meter un matraz dentro del autoclave. Y por esta causa vemos que se requiere o que este proceso pues va a constar de 3 etapas bien diferenciadas, que son la etapa 1, es la etapa de calentamiento. Luego hay una etapa 2, de acuerdo como siempre lo hacemos en autoclave, etapa de mantenimiento de la temperatura. Y como etapa 3 tenemos la etapa de enfriamiento, ¿sí? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero si recuerdan aquí, pues va a calentar, mantener la temperatura y enfriar. Esta isoterma, pues es el tiempo que le damos, ¿no? Si fuera un autoclave normal de laboratorio, siempre decimos una temperatura de 121 grados. Lo llevamos a 121 grados, lo mantenemos 15 minutos y ya, ¿no? Y después se enfría. Y es como se lleva a cabo los procesos generalmente en autoclave. Pero lo mismo va a ser aquí, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo en los bioreactores. ¿Cómo lo vamos a hacer o de qué va a depender? Se fijan aquí, pues tengo mi electrodo, sensor de temperatura, y pues yo puedo hacer que aquí sean 121 grados y todo lo que tengo que llevar a cabo para para que se haga la esterilización. Y lo mismo a nivel matraz. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que ya puse acá. ¿Cuál es la diferencia que ven?
Si se fijan, los dos tienen sensor de temperatura y de hecho lo único que necesito. Pero ¿cuál es la diferencia para los perfiles de temperatura contra tiempo que pueda haber para cada una de esas etapas? ¿Qué creen que haga esta diferencia? ¿Alguien que me pueda responder? Chicos, ¿qué diferencia ven entre esto y esto? Pues mayor El volumen. tamaño. El tamaño. El tamaño, o Ah. sea, el volumen. ¿Ok? El volumen es algo muy esencial. Es lo lógico, ¿no? No es lo mismo calentar, no sé, aquí qué será, 1 litro a 121 grados que 100,000 litros a los 121, ¿no? ¿Sí? Es lógico que el volumen va a afectar en qué cuestión, en el tiempo. ¿Sí? Pues yo puedo manejar las mismas temperaturas, pero el tiempo va a ser diferente. Y por eso tengo esta curva. Esta curva, pues es la clásica que se ve, lo vemos en el laboratorio, de hecho. Si hacemos la gráfica de temperatura contra tiempo aquí, podemos ver que siempre salen este tipo de curva, ¿ok? Generalmente la clásica. Esta, si se fijan, de 20 grados a los 121 grados, pues esta es la etapa de calentamiento. Esta etapa la mantenemos, es una isoterma a 121 grados, es la etapa de mantenimiento. Y de 121 grados a las, no sé, a la temperatura de fermentación que llevemos, por decir 35, pues esta es la etapa de enfriamiento. Y esos tiempos, pues sí varían, incluso luego hasta en autoclaves y se tardan, ¿no? Pero va a depender mucho del volumen para estos tiempos. Si se fijan aquí, en esta etapa de calentamiento, en esta gráfica, no sé de qué es, pero pudiera ser cualquier cosa. ¿Se fijan cuánto tarda? Tardó para llegar a los 121 grados 1 hora, 60 minutos. Luego hagan de cuenta que lo tuve los 15 o 20 minutos. Aquí puede ser 75 o 80. Y después se enfrío. ¿Y cuánto me llevó el enfriamiento? Supongamos que sea aquí 80, 60, 70, como 80 hasta 100, no sé. Aquí ya no me dice cuánto, pero supongamos que yo lo quisiera dejar a 40, pues es más o menos para acá, ¿no? Y eso serían como 160, o sea, se fijan, tardó como 80 minutos en enfriarse. Eso va a depender de muchas cosas, ¿no? Del medio de cultivo que estemos usando, el volumen, etcétera, ¿no? Pero aquí nomás para ejemplificar los 3 pasos que hay en una esterilización por lote. Esto ya apréndanselo. Ahorita vamos a seguir viendo de esto, pero estos 3 pasos son importantes, ¿sí? Siempre que hablen de una esterilización por lote, hay calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. Y el proceso total, pues es la esterilización. Es como la suma de estos 3. Ahorita vamos a ver, ya cuando veamos grados de destrucción, vamos a ver cómo el grado de destrucción total, desde aquí hasta acá, pues es el total y es la suma de estos 3. ¿Ok? ¿Qué está pasando en cada uno de esas partes del ciclo, por decirlo así? Sigue siendo la misma gráfica, si se fijan, pero ahora ya vamos a hablar de los microorganismos, ¿sí? Aquí tengo microorganismos N0, ¿sí? N0, ¿qué sería? Pues, no sé, tantas esporas por mililitro, 10 a la menos 4, a la 4, por decir algo, serían mis microorganismos iniciales, ¿sí? Los que tengo al inicio. En la etapa de calentamiento, si se fijan, en lo que va subiendo, pues ya se están muriendo, ¿no? Ya empezamos a matar algo de microorganismos hasta N1. Bueno, aquí está, N1, ¿sí? Que es el punto final del calentamiento y el principio del mantenimiento. Y luego está el mantenimiento, y ahí es donde ocurre la mayor parte de la muerte, de N1 a N2, en ese tiempo.
que aquí sería N2, pues es el final de la etapa de mantenimiento y el inicio del enfriamiento, por decirlo así. Y luego viene la etapa de enfriamiento y N2 pasa, o sea, los microorganismos que tengamos aquí, pues pasan a una cantidad de N determinada, ¿sí? En esa etapa, si se fijan en cada una de las etapas, pues están muriendo los microorganismos, ¿no? Y ya después, pues tengo el inicial y el final, ¿ok? Durante ese proceso. Y es algo que vamos a ver que es muy importante, porque de N0 a N, pues es la suma de estos, del calentamiento, otra vez mantenimiento y enfriamiento, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahorita? Yo Chicos, sí, a profesor. ver, dime. No ¿Por se queden qué, con dudas, pregunten. Ujú. por qué si ya aguantaron el mantenimiento, por qué también tendrían que morir más microorganismos en el enfriamiento? Ah, no, porque todavía está el calor. Acuérdate que todavía tienes calor. Toda esta etapa de que en lo que se va enfriando se siguen muriendo. De hecho, así pasa, se mueren, es menos. Si te fijas aquí en las curvas estas, pues se pone como si fuera menos. En la etapa donde más mueren, pues es aquí, en mantenimiento. Sí, pero sigue, en enfriamiento siguen muriendo. O sea, no pueden, no porque ya le metí agua o porque ya estoy enfriando, ya se paró. Sigue caliente, acuérdate que esto sigue caliente, se sigue enfriando y en este proceso, no sé, depende del microorganismo, 60 grados, no sé, hasta lo máximo, a lo mejor por aquí ya paró, ¿no? Pero siguen muriendo. En esta parte, pues van a morir más todavía. Se supone, si fuera un microorganismo, es algo que vamos a ver ahorita, esto lo podemos considerar para nuestros bacilos que sean esporas, pero ya un microorganismo más sensible, pues quizás cuando llegó aquí ya murió todo, ¿no? Quizás en la etapa de enfriamiento ya no hay nada. Lo mismo que hay aquí va a ser lo que está acá. Pero si es algo resistente, sí pueden quedar todavía viables. De hecho, no llegamos a cero, ¿sí? Es algo que ahorita vamos a ver, de cómo se maneja una cierta N. Pero siguen muriendo porque hay calor todavía. Acuérdate que yo no sé a cuántos grados resiste ese microorganismo del que pudiéramos estar hablando. Aquí es una cuestión general, ¿no? Ahorita no estoy hablando de algún microorganismo en especial, pero hay microorganismos que pueden ser muy sensibles que van a morir, de hecho, aquí ya, con que estén calentando por un tiempo, que de hecho por eso es el mantenimiento, pues, hasta aquí llegan y ahí murieron, ¿no? Y lo que te digo, ya quizás de la etapa donde inicia el enfriamiento ya no hay nada, ¿no? O bueno, cuando menos ahí están, pero están muertos, pues ya no son viables. No sé si me di a entender. Pero sí, en Sí, enfriamiento gracias. siguen muriendo, o sea, no. Acuérdate que todavía está a 121 grados y va bajando 100 grados, así se va. Y es lógico que en esta etapa, si son, no sé, si su termorresistencia, por decir, es de 70 grados, pues cuando menos hasta ahí siguen muriendo. Si hay alguno vivo, ya cuando llega a 50, 40, pues a lo mejor se recupera, por decir así. Yo me quiero imaginar, imagínate algo así, ¿no? Donde cuando estás bajo presión, aquí hasta tu grado, pues se mueren. Pero si todavía venían algunos vivos, pues a lo mejor sí, no que revivan, ¿cómo se puede decir? Siguen siendo viables y es lo que voy a tener aquí. Cuando yo haga mi análisis de, no sé, un cultivo en placa o algo, voy a tener microorganismos vivos. Y esa no era la idea, ¿sí? Ahí que por algo pasó o algo pasó. Pero el caso es muy así, muy extraordinario, ¿no? Porque generalmente nosotros vamos a usar esto, ahorita lo vamos a ver, con un bacillus, y más bien, más que el modo vegetativo, son las esporas, ¿no? Van a ser las esporas de ese bacillus, porque el bacillus en sí vegetativo, pues no aguanta tanto, ¿no? Resiste menos. Pero uno que va a ser de referencia, y ahorita lo vamos a platicar eso, es otro, y son sus esporas. Eso es lo que hay que aclarar bien, ¿no? Que lo que vamos a usar son esporas, que son lo más resistente que puede haber. Pero vamos a ver si ahorita ya con lo que sigue te lo entienden mejor. Para empezar, estamos hablando de microorganismos, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de su cinética de muerte. Si recuerdan,
Bueno, aquí está. La muerte de los microorganismos por calor húmedo sigue una reacción de primer orden. ¿Se acuerdan que también vimos el de crecimiento y era también de primer orden? La velocidad de muerte térmica es proporcional al número de individuos presentes y su expresión matemática pues es esta. Que de seguro les recuerda muy bien otra, ¿no? ¿Se acuerdan de aquello que teníamos que lo mismo? Bueno, lo dejo así. Pero en lugar de una K, teníamos un amigo. Si se fijan es lo mismo. Nomás que en esto era crecimiento y aquí es muerte. Por eso tiene el signo negativo, ¿sí? Aquí se están muriendo. Cuando usaba onda mu, pues estaban creciendo. Pero si se fijan, la expresión matemática es la misma. N en este caso, pues es el número de microorganismos o esporas viables al tiempo T, ¿sí? Es como si dijéramos, creo lo mismo dijimos cuando era el crecimiento, ¿no? Era el número de células o microorganismos que están creciendo. Y en este caso, la K es una constante de velocidad de reacción, o le podemos llamar también constante de muerte, ¿sí? En este caso es hablando así como de la reacción, ¿no? Pero es una constante de muerte para este caso del microorganismo. Y esa K, pues tiene, se fija en una relación del tipo ecuación de Arrhenius, no sé si se acuerdan. En este caso, K, que es la constante de muerte, va a ser igual pues a una constante de Arrhenius y una energía de activación, ¿sí? Generalmente estos dos valores pues dependen del microorganismo, ¿sí? Y esto lo que me está diciendo es que esta K, aparte de estos dos valores, son dependientes de la temperatura, ¿sí? Acuérdense que esta es la temperatura pues, en grados absolutos, ¿no? Pero dice, pero K cambia con la temperatura. Bueno, lo que les digo depende de la temperatura. Y esta, a su vez, la temperatura puede cambiar en las etapas de calentamiento y enfriamiento con respecto al tiempo, ¿sí? O sea, que ahora sí que es una cadenita, ¿no? K depende de la temperatura y la temperatura puede depender de el tiempo. En las etapas de calentamiento y enfriamiento. Ahorita vamos a ver por qué son más problemáticos querer obtener esos valores de estos. Bueno, más bien calcular en calentamiento y enfriamiento, ¿okay? Porque tiene esa variación que está dependiendo la K de la temperatura y del tiempo. Al tratar de resolver esta ecuación, pues tenemos, ya lo habíamos visto antes, esto de n, o sea, va a ser el logaritmo, y esta expresión logarítmica, ¿no? Aquí, pues es más difícil de resolver, como dice, porque esta K es función tanto de la temperatura y del tiempo a la vez, ¿no? Bueno, porque la temperatura depende del tiempo. Si lo resolvemos, pues nos queda esto. Logaritmo de n0 entre n igual a k de t e igual a nabla. ¿Qué es nabla? Esa es muy importante y es bueno que se lo aprendan o que ya, porque eso es la parte con lo, bueno, más necesaria aquí, ¿no? Nabla es el logaritmo de n0 entre n. Esa grábensela más o menos. ¿Y qué es n0? N0 dijimos que es los microorganismos al inicio y N serían los microorganismos al final. ¿Ok? ¿Qué significa o qué definición le damos a nabla? Perdón, aquí se movió. Pero aquí sería nabla. ¿Cómo definimos nabla? ¿O qué es nabla? ¿Sí? Nabla representa el valor del logaritmo natural de la relación N0 entre N. Aquí ya lo estamos viendo, eso es lógico. O, esto también grábenselo, la medida del grado de destrucción de esporas. Es como decir, esto es importante. Eso nos mide el grado de destrucción. Nabla nos mide el grado de destrucción. Otra definición también que es bueno que lo conozcan y es como para examen, dice también representa la cantidad de trabajo que deberá realizarse en un determinado tratamiento químico o proceso térmico, ¿sí? Perdón, térmico, ahí lo estoy diciendo aquí.
¿sí? Es la cantidad de trabajo que debe realizarse en un determinado proceso térmico. O sea, ¿qué tanto trabajo voy a requerir para llevar a cabo esa destrucción de esporas? ¿Sí? Son las dos definiciones que necesito que se las graben más o menos. El grado de destrucción, cuando vean habla, es el grado de destrucción de esporas del proceso, o es la cantidad de trabajo que hay que realizar. ¿Sí? Lógico que vamos a usar más del grado de destrucción, ¿no? ¿Qué tanto grado de destrucción tuvo mi proceso? Me lo va a decir esto. Si recuerdan en la curva, pues siempre teníamos, ¿no? Desde el principio era un N0 hasta una N. O sea, es el proceso total, ¿no? Independientemente de cómo se haya llevado a cabo, si fue así o si fue otra cosa, pero es el N0, cuántos microorganismos tenía al inicio y cuántos me quedaron al final. Y este proceso a determinar, pues es esto, ¿no? Es el grado de destrucción que hubo. Por eso dice, mi función objetivo, por decir así, en esta parte del curso, ¿qué es lo que debemos ver? Pues es conocer el valor de nabla total, ¿sí? Obtenida en un proceso térmico y conocer si dicho valor es adecuado o no. O sea, yo voy a obtener mi nabla y con esa nabla, ahorita vamos a ver algunas cuestiones, voy a saber si se lleva a cabo el proceso bien o no, ¿sí? O más bien es como decir si logré esterilizar o no logré esterilizar como debíamos. ¿Cómo lo vamos a meter eso o cómo lo podemos obtener? Ahorita lo vemos. Dice, hasta el momento hemos logrado esto, ¿no? Logaritmos. ¿Sí, dime? Tengo una duda en la integral pasada. ¿Qué pasó con el menos? Este menos. Aquí lo único que hicieron, si te fijas aquí, si lo pongo, esto sería al revés. ¿Sí? Ok, sí, ya vi. Entonces, saco el negativo para acá y lo pongo así. Porque es más representativo así, ¿sale? Para Ok. ver el grado de destrucción y ahorita lo vamos a ver. Entonces ya Gracias. tengo esto. Y esto, acuérdense, pues también es el logaritmo de K de T igual a la nabla. Esos son. Quiere decir que si en un determinado proceso de esterilización, si conociéramos los valores de N0 y de N, alcanzados en el mismo, o sea, si yo llevo a cabo este proceso y hago el análisis o es el chequeo, como lo hacemos en laboratorio de hecho, que es estar midiendo cada minuto la temperatura conforme va subiendo y todo el proceso. Aguantamos las 2 horas que sean necesarias si se requiere, pero hay que medir cada minuto qué temperatura va teniendo, ¿sí? Y entonces yo luego puedo saber N0 y N a través de vaciado en placa, ¿no? Tomar una muestra en cada uno de estos pasos. De hecho, así se hace en laboratorio, ¿eh? De una vez aprovecho para decir eso. Ahorita no sé si alguien vaya a llevar laboratorio, ya lo llevo y se va a acordar, ¿no? Que tomamos una muestra al inicio de que vamos a llevar a cabo la esterilización. Empezamos a meter vapor hasta los 121 grados o menos, dependiendo qué queremos. Generalmente en esta práctica de laboratorio que hacemos así, tratamos de que no llegue a 121 grados para poder ver qué pasa, ¿no? Porque ¿de qué chiste tienes? Que lo lleve a 121 y a lo mejor me va a salir 0 en todo. Y no. La idea es que crezcan microorganismos para luego hacer cálculos. Entonces de N0 pues va a llegar a una N1. Tomamos aquí otra muestra. Luego tomamos otra muestra aquí. Y tomamos la muestra acá. Y ya con esos valores pues ya hago estos cálculos. De nabla de calentamiento, de mantenimiento y de enfriamiento. ¿Qué es lo que sigue? Por eso dice aquí, ¿no? Con N0 y N ya podemos calcular nabla. Pero ¿cómo lo calculamos? Esto entonces nos lleva a esta suposición. El logaritmo de N0 entre N, que es nabla total, desde el inicio hasta el final, pues es la suma del logaritmo de N0 entre N1, o sea, de esto, entre esto. Este logaritmo me da la nabla de calentamiento. Luego el logaritmo de N1 y N2, o sea, sería este, con este. Y pues sería la nabla de enfriamiento. Y luego el logaritmo de N2 de aquí a acá. Y eso sería la nabla de enfriamiento.
Y la suma de esos me debe dar el logaritmo de n0 entre n. Es lógico, ¿no? Si no diera, pues quiere decir que algo hicimos mal en nuestros cálculos, pero si se fijan, pues es una suma, digo, no puede salir diferente. Ok, ya tenemos, ahora sí, aquí tengo la nabla total igual a la suma de nabla de calentamiento, nabla de mantenimiento y nabla de enfriamiento. Eso es algo básico. Ahora, cada una de esas nablas, pues aquí está, ¿no? Nabla de calentamiento es igual al logaritmo de 0,1, como ya dijimos, y a la vez, pues es la, por decir, la integral de k de t, ¿sí? De tiempo 0 a tiempo 1. Y luego la nabla de mantenimiento es lo mismo, pero aquí hay algo. A ver quién me lo dice. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a ver primero esto. Nabla de enfriamiento, pues igual n2 entre n, y pues es la integral de esta. Que aquí, pues, la K depende, acuérdense, de temperatura y del tiempo. Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Qué diferencia ven entre ese mantenimiento y las otras dos? Que K es constante. K es constante, ¿no? Acuérdense que aquí la temperatura es constante, o sea, es una isoterma, entonces ahí la K va a ser constante. Y se sale y pues ya nomás dependería de los tiempos, ¿sale? Y ahorita vamos a ver para qué nos sirve eso, o qué podemos hacer con estas cosas, ¿no? ¿Qué aspectos importantes tenemos de la ecuación 4? ¿Cuál es la 4? Pues la que ahorita les dije, ¿sale? Esta. Que es la única de las 3 etapas, o sea, la de mantenimiento, que puede ser evaluada, ¿sí? Ya que en el mantenimiento la temperatura es constante y por consiguiente K también. Y nos indica que sin conocer los valores de N1 ni N2, que acuérdense que es el logaritmo de N1 entre N2, podemos obtener el valor de la nabla de calentamiento o el grado de destrucción de esporas, ¿sí? De hecho, no requiero estos valores, ¿no? Porque lo puedo calcular directo con esta ecuación, ¿sí? Y con el tiempo, claro. Y nos quedaría esto, ¿no? Si T es constante, temperatura constante, pues el logaritmo de N2 entre N1 igual a K delta T igual al grado de destrucción. ¿Sí? Sí lo ven, ¿no? Y entonces queda la K. Yo puedo definir la K en función de este parámetro de Arrhenius, la energía de activación, solo conociendo la temperatura. Entonces, finalmente, el problema de la evaluación total, o sea, completa, de un proceso de esterilización radica en la forma de evaluar, pues, las etapas de calentamiento y de enfriamiento. O sea, si se fijan, de estas ecuaciones, pues aquí ya la puedo definir. O sea, yo ya puedo conocer mi nabla de mantenimiento. Así que el problema entonces es calcular esto y esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos evaluar eso, no? La evaluación efectiva, o más bien de la efectividad de un proceso de esterilización, puede realizarse en forma directa o indirecta. Ya tengo esos dos métodos para llevar a cabo esa evaluación. ¿Cuál es el método directo? De hecho, es el que hacemos nosotros en el laboratorio. La directa, pues, implica cuantificar el número de microorganismos sobrevivientes, ¿sí? Lo que les decía ahorita, de que si se miden, si medimos esos, vamos a ver qué quedó, ¿no? Contenidos en el material con respecto al tiempo de exposición al calor. O sea, lo que les decía, ¿no? Ya llevamos a cabo el proceso y yo, pues, puedo saber con cuánto empecé de microorganismos, si lo hago de modo directo, en cajas Petri o algo, y voy viendo cómo lleva el proceso hasta cuántos me quedó al final, ¿no? Lo que le decía ahorita que preguntaba a su compañero con respecto a la de enfriamiento, ¿no? O sea, yo puedo ver si realmente sí quedaron, pues, algunas esporas vivas, o no sé, algo viable, ¿no? Al final, por un método directo, ¿sí? Y aquí, pues, es lo mismo, nomás era el logaritmo de n0 entre n igual a la nabla total. Podemos considerar las partes o no. Acuérdense que esto puede ser entre el principio y el final, pero en ese inter, acuérdense que hay 3 pasos: calentamiento, mantenimiento y enfriamiento.
¿sí? Y puede ser la suma de esos tres. El método indirecto, pues implica correlacionar el perfil tiempo-temperatura de un proceso térmico dado, como los que hemos estado viendo, con la velocidad de muerte por calor de un microorganismo de referencia, que en este caso es una suspensión de esporas de Bacillus stereotermophilus. ¿Alguien me puede decir por qué uso este Bacillus? ¿Y por qué sus esporas? Porque son las más resistentes a la temperatura. Exactamente. Se considera que es el microorganismo más resistente a la temperatura que hay, bueno, no sé si es sobre la Tierra, pero puede ser, ¿no? Yo digo que hay otros, bueno, de hecho ya se han descubierto microorganismos en volcanes y cosas, pues a lo mejor hay que ver, ¿no? Pero bueno, cuando menos así a nivel general de alimentos y todo, pues podemos ver que esas Bacillus stereotermophilus, sus esporas, pues resisten, es lo más resistente que hay, es como si fuera Superman, ¿no? Y si matamos a Superman, pues se supone que todo lo demás muere, ¿sale? Entonces, por eso se usa. Por eso les aclaro, esporas, porque también existe el Bacillus stereotermophilus vegetativo, ¿no? Y ese pues no aguanta tanto. Son sus esporas lo que hace que sea muy resistente y son lo que tenemos que cultivar para usarlo en un proceso como el que llevamos a cabo en el laboratorio, ¿no? Claro que aquí vamos a considerar que existen, que están en nuestro proceso y es sobre el que vamos a trabajar. Entonces, tenemos lo mismo en la NABLA, pues ya lo sabemos cómo vamos a calcularlo, ya sea en función de las concentraciones de los microorganismos o con la KDT. Y aquí está, como ese microorganismo de referencia el que vamos a usar, pues ya tenemos datos de él, ¿no? Ya es bien conocido. Su energía de activación, apréndanselo o bueno, tenganlo a la mano, va a ser de 67.480 calorías por mol. Ya es un estándar. La energía, o más bien la ecuación, la constante de Arrhenius, perdón, es de 4.93 por 10 a la 37 por minuto. Y la constante de los gases que vamos a estar utilizando, si se fijan por la ecuación de Arrhenius, va a ser la de 1.9872 calorías por mol grado Kelvin. Generalmente los problemas, si les ponemos algo de esto o en el examen, se les van a dar estos valores para que no los anden buscando. ¿Ok? No se preocupen. Muy bien. Pero bueno, así es como vamos a usar entonces ese microorganismo de referencia que es esporas de Bacillus stereotermophilus y esos son sus valores. ¿Cómo sería la evaluación directa de un proceso de esterilización? Lo que les decía ahorita, ¿no? Para poder evaluar la efectividad de un proceso de esterilización con calor húmedo de forma directa, basta conocer los valores de N0 y N alcanzados en dicho proceso, sustituirlos en la ecuación y pues calculamos NABLA. Parece sencillo. ¿Qué entendemos por N0, N y N? Bueno, de una vez lo definimos. N ya dijimos que son el número de microorganismos al final, ¿no? Los que quedan al final, N0 pues son los microorganismos iniciales y de hecho N0 también son los microorganismos iniciales, pero por mililitro. Esto aquí no, está la vuelta. Hagan de cuenta N0, cuando les dé N0 así minúscula, pues es como decir, les puedo decir 1 por 10 a la 4, perdón, 1 por 10 a la 4 esporas por mililitro, ¿sí? Ya no me lo voy a poner, por mililitro. Pero si yo quiero el lote completo, ¿qué sería N0 mayúscula? ¿Quién tiene idea? Las esporas totales. Serían las esporas totales. ¿Qué sería? El N0 minúscula por Volumen. volumen, ¿no? Por el volumen del medio, bueno, el volumen total de lo que estemos trabajando. Sí, esa es la diferencia entre N minúscula 0 y N0. Qué bueno que lo saben. Para evaluar N0 y N, es necesario tomar muestras representativas y cultivarlas en cajas Petri que contengan un medio cultivo capaz de promover el crecimiento de los microorganismos sobrevivientes. Ahí está el detalle.
¿sí? Yo tomé muestras, ¿se acuerdan que les comenté que lo hacemos en el laboratorio, ¿no? Yo tomo muestras N0, N1, N2 y N al final. ¿Y qué hago con esas? Pues los llevo a unas cajas Petri que tienen un medio nutritivo adecuado y pues los dejo ahí. Pero resulta, bueno, creo que ahorita viene eso, que, no, pues aquí mismo. ¿Qué inconvenientes puede tener eso? ¿Sí? Acuérdense, pues yo tengo que preparar mis cajas Petri para, bueno, son las cajas Petri de sí, bueno, son desechables, ya tiene un costo, ¿no? Aparte, pues tuve que preparar ese medio de cultivo para lo que voy a meter, poner aquí el medio de cultivo, pues es otro costo. Y después, pues ya tomé las muestras, hice mi chequeo y pues llevo las muestras y hago aquí mis diluciones. Otra, voy a necesitar pues bastantes tubos de ensayo porque voy a requerir pues hacer diluciones, ¿no? De aquí a acá y que ya saben ustedes cómo son las diluciones y luego otro acá para ir diluyendo, ¿no? Porque es lógico que el número de microorganismos que pueda haber en la muestra inicial pueden ser muy grandes. Y yo necesito pues hacer diluciones pues para llevar a cabo ese proceso de cajas Petri, ¿no? Tener mis microorganismos más o menos que pudieran quedar representativos después de hacer ¿cómo se le llama esto? De cultivarlos, pues de llevarlos a la estufa y dejarlos ahí por 24 horas, ir a ver cómo crecieron. Después a las 48 horas, cómo crecieron. Y después a las 72 horas, ¿no? Si se fijan, es un proceso que pues es largo, ¿no? Si yo quiero confirmar esta efectividad de mi proceso pues, lo más rápido posible, pues esta técnica de por sí es un poquito desventajosa, ¿no? ¿Qué desventajas tiene? Pues que los materiales a utilizar, que pueden ser muchos y reactivos, ¿no? Ya estoy haciendo muchos gastos. Y el tiempo en obtener los resultados. Como les digo, a las 24 horas a lo mejor no creció nada, tengo que esperar a las 48 y ya definitivo pues hasta las 72. O sea, ya nomás de querer saber mis resultados pues me lleva 3 días, ¿sale? Y aparte la probabilidad, que siempre es una probabilidad, de que haya tomado los microorganismos sobrevivientes. O sea, a lo mejor la muestra que yo tomé no es tan representativo de si hay o no hay. O sea, no me asegura que yo pueda tener esterilidad. Por eso dice, en conclusión, desde un punto de vista técnico y económico, con la forma de evaluación directa es virtualmente imposible probar, ¿sí? Es que no puedo probar que haya la esterilidad de un medio de cultivo sometido a un proceso térmico, ¿sí? O sea, no es un modo seguro de poder probar esa esterilidad. Entonces tenemos que buscar otras cosas, ¿no? Esa es un modo experimental y es una cosa que hacemos, pero pues siempre nos deja esa incertidumbre, ¿no? Si estuvo bien hecho o no estuvo. De hecho, en laboratorio nosotros lo hacemos y generalmente como está hecho para que sí crezcan microorganismos, pues sí crecen, pero luego cuando lo hacen los chicos, la verdad lo hacen un relajo que no sé si cultivaron bien, si hicieron bien sus diluciones o lo que sea. Y luego resulta que donde esperábamos que no hubiera, hay, y donde no debería de haber, hay, ¿no? Y cosas de esas. Pero bueno, eso es cosa aparte. Por eso, otro modo es la evaluación indirecta de un proceso de esterilización en lote. Dice, al someter un material a un proceso de esterilización, se tiene que realizar la suposición de que este está contaminado por esporas de Bacillus stereotomófilos, la forma de vida más termorresistente. Nosotros vamos a hacer el cultivo, bueno, hacemos la esterilización que vamos a hacer siempre y vamos a considerar que pudo haber ahí Bacillus stereotomófilos. Y entonces yo tengo que asegurar por las buenas prácticas de manufactura hacer estas suposiciones, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hacer suposiciones más bien para ver esto de las buenas prácticas de manufactura. Hagan de cuenta, yo hago mi esterilización en lote y supongo como si hubiera Bacillus stereotomófilos. Como es la forma de vida más termorresistente,
pues de acuerdo a las buenas prácticas, pues calculo, ¿no? Debo conocer mis nablas. ¿Sí? ¿Qué nablas tengo? Y ahorita vamos a ver cómo calcularlas. Calculo, ya tengo mis nablas para diferentes volúmenes y entonces puedo saber más o menos en qué rango debería de tener mi resultado, ¿no? Y esto ayuda para que también ustedes, si hacen un problema, chequen si no se pasaron o si no están haciendo algo mal, ¿no? Porque por reglas de manufactura deberían de quedar estos valores. Vamos a hacer unos aquí como ejemplo, ¿no? Voy a suponer, y de hecho esto es de las buenas prácticas, normalmente mi número de esporas por mililitro deben de andar entre 1 por 10 a la 4 a 1 por 10 a la 6. ¿Sí? Esas serían mis dos n's que ahorita aquí voy a hacer columnas, esta y esta. ¿Ok? Y mi n final va a ser de 0.001 esporas por lote, o sea, 1 en 1000. Aquí estoy considerando que la posibilidad de que un lote de 1000 lotes que haga, puede salir contaminado. ¿Recuerdan dónde va n, no? ¿Qué pasaría? Recuerden que yo tengo esto. N, ¿qué valores puede tomar? ¿Puede tomar 0? Se supone que si yo voy a esterilizar, N debe ser 0, ¿no? ¿La puedo hacer? No, ¿Por qué? porque se indetermina. Exactamente, ¿no? O sea, esta N no puede ser 0. Se supone que yo quiero esterilizar y claro, yo esperaría, ¿no? Pues yo voy a saber que está todo bien si está en 0, no hay nada. Pero resulta que yo no puedo hacer esto. No puedo poner aquí 0. Por eso, dentro de esas buenas prácticas, siempre vamos a considerar que N, cuando menos sea de 0.001 esporas por lote, o que un lote de 1000 salga contaminado. Y generalmente, pues vamos a usar este valor, perdón, de 0.001, ¿sí? Y ahí, pues sabemos que N0, pues es igual a lo que habíamos visto ahorita, que N es igual al número de esporas por mililitro por el volumen. Así que al obtener los valores de nabla especificados en la tabla, estos valores, se estaría seguro de haber alcanzado un efectivo tratamiento térmico o una eficiente esterilización con una probabilidad de contaminación de 1 en 1000 lotes. ¿Sí? Como estamos haciendo esa suposición, pues cuando menos aseguramos que 1 de 1000 lotes puede estar contaminado, pero si está dentro de eso, pues hay la seguridad de que pudimos haber hecho todo bien. Ahí se me está yendo rápido el tiempo. Bueno, ¿cómo calculé esto? Así de rápido que alguien me calcule este y este, si quieren, para que vean. N0 es igual a 1 por 10 a la 4 y este es de 1 por 10 a la 6. Es para las dos. Hay dos, está en ese rango lo que debemos tener, pues vamos a usar los dos rangos, ¿no? Y aquí es para un volumen de 10 litros, un volumen de 100 litros, un volumen de 1000 litros y un volumen de 100,000 litros. ¿Cómo lo calculamos? ¿Se recuerdan, no? Logaritmo, ¿cómo serían? Alguien que lo haga rápido. Sería N0 entre N. Acuérdense que esto es nabla. Y ahorita lo que voy a calcular son nablas. Nabla igual a esto. ¿Y cómo hago esto? Pues el logaritmo, ¿cómo quedaría? N0, ya vieron que N0, pues es esta N0. Sería mi N0, o sea, el 1 por 10 a la 4 en este caso. Si calculamos este valor, por favor, ahí con sus calculadores, no, para ver si queda. 1 por 10 a la 4, esporas por mililitro. ¿Cuánto es el volumen aquí? 10 litros. Sería por 0.01 metro cúbico, pues, de una vez así. 0.01. Pero ya así nomás, o algo, o falta algo. Y acá entre N y N, pues es 0.001, ¿no? 0. ¿Qué me faltó? Estoy multiplicando el 1 por 10 a la 4 por el volumen de 0.01. ¿Ya tengo esto?
Chicos, ¿qué me falta? ¿No tenemos que convertir el volumen Exactamente. a litros? Aquí tengo 1 por 10 a la 4 esporas por mililitro. Entonces, si lo estoy multiplicando por estos metros cúbicos, pues falta todavía multiplicar por convertir los metros cúbicos a mililitros, que es como 1 por 10 a la 6. Entonces, aquí faltaría multiplicar por 1 por 10 a la 6 o por 10 a la 6. A ver, alguien que me lo haga. Entonces quedaría eso, ¿no? 1 por 10 a la 4 por 0.01 por 10 a la 6 entre 0.001 y el logaritmo. Y díganme si les da eso. Sí, sí me da eso, profe. Sí, sí, de Si da eso. eso, ¿no? Si alguien lo hace, y así lo pueden checar, chécanlo ustedes y les debe dar todo eso, ¿no? Nomás que hay que cuidar eso, ¿sí? De poner el volumen y pues convertirlo a mililitros. O los mililitros convertirlos a metros, como ustedes lo hagan, pero bueno. ¿Sí? Entonces, así fue como se calcularon estos valores. ¿Sí? Que ya lo comprobaron, sería hacer lo mismo, y lo pueden hacer lo mismo para el de 10 a la 6, sería 1 por 10 a la 6 por 0.001, perdón, aquí, en este caso, 0.01 por 10 a la 6 entre 0.001, y debe darles esto. ¿Y de qué me sirve esta tablita? Ya por cuestión de tiempo, para terminar esto de la tablita. Si quieren, comprueben estos valores. Y ya si alguien tiene dudas, me pregunta. Pero ahorita aquí dice que se estaría seguro de alcanzar un efectivo tratamiento térmico o una eficiente esterilización. ¿Sí? De acuerdo a esta tablita. Pues quiere decir que si yo tengo nablas de entre 25, si se fijan, entre 25 y 40, prácticamente, aquí es 40. O sea, lo voy a tomar como 40, pero es más fácil de aprendérselo así. Entre 25 y 40, si mi nabla está en eso, cuando yo tengo de 10 litros a 100,000 litros, pues quiere decir que está bien esterilizado, ¿sí? Claro, va a depender el valor de qué volumen tengan, ¿no? Entre mayor volumen, pues son valores más altos. Pero si se fijan, si esto está abajo de 25, quiere decir que está subdiseñado, ¿sí? Quiere decir que no puedo asegurar que lo esterilice bien. Está abajo de lo que requiero. Y si se pasa de 40, está sobrediseñado. ¿Sí? Aquí me pasé. Estoy gastando más energía y también acuérdense que en ingeniería, pues es tan malo una cosa como la otra, ¿no? No llegar al valor por estar subdiseñado, como si está sobrediseñado, porque gastan más cosas, más material en este caso, y más más energía, ¿no? Eso es lo que quería que vieran aquí. Eso se le dice que son las buenas prácticas de manufactura. No es que se lo aprendan de memoria, pero sí grábense algo más como esto, ¿no? Su nabla debe estar entre 25 y 40 para asegurar que está bien diseñado su proceso de esterilización. Si no es así, o se subdiseñó, o sea, faltó ahí meterle más temperaturas y cosas, o se pasó y está sobrediseñado. Bueno, creo que ya es la hora. Ya mañana le seguimos con los métodos para poder resolver bien esta ecuación. Pero quería llegar hasta ahí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Jóvenes están ahí? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Bueno, ahí si gustan, ya sabes, denle un repaso, véanlo. Y cualquier cosa o duda, pues me dicen, ¿no? Y vemos mañana, completamos esto. ¿Sale? Ok, profe. Profe, gracias. Bueno, pues vayan a comer rico. Y ¿quién se empezó a grabar? Ahí sí, bueno, creo que se cierra, pero déjenme cerrarlo ya. Porque luego es que me ha pasado.